o la iglesia de Casa Roca Cali. Es una bendición poder contar con ustedes y al mismo tiempo queremos motivarlos, invitarlos a que escuchen este mensaje que será de bendición para tu vida y también si lo compartes será de bendición para otros. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo han estado? Bueno, perdonarán los incidentes del inicio, pero pues son cosas que se nos salen de las manos. Bueno, iglesia, ¿cómo han estado? Bueno, yo no tan bien, porque imagínense que no tengo nada preparado para hoy. No tengo nada preparado, entonces, pues nada, hagamos, sí, eso, para dejar improvisar, entonces, hagamos la típica. ¿Qué dice ahí? Vea, Mateo 27:5. ¿Qué me dirá hoy el Señor? Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. No, ese no pega, ¿sí o qué? No. Otro, porque así. Ayúdate que yo te ayudaré. Perezosos 4:4. Amén. Muchas veces esa es nuestra actitud para hacer las cosas. Tristemente esa es muchas veces la actitud que nosotros como hijos de Dios tomamos para conectarnos con Dios. Hacemos la típica de tiremos a donde queda y miramos, Judas ahorcó. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere darle a uno así? Pues no, ahorcarse. Obviamente, pues no es la situación. Entonces, pues, de esa forma es importante tener eso como inicio, como arranque, porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, levantemos nuestras Biblias. ¿Quiénes trajeron Biblias? Se salvaron porque llegó la energía, o si no, le hubiera tocado voltear papel. Vamos a decir todos, 20:25, dando ejemplo dentro y fuera del templo. Hoy recibo la palabra en mi vida. Hoy te pido, mi Dios, que enciendas en mí una luz que ilumina mis pasos. Permíteme parecerme a ti en este día. Amén. Ahora sí, vamos a lo que tengo preparado. Vámonos a Efesios 4, 17, 19 y los espero aquí. Vamos a llegar todos ahí. Epa, ¿para allá llegaron? Bueno, vamos a leer Efesios 4, 17 al 19 de la siguiente forma. Dice, así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que nos domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de incidentes. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, en esta preciosa noche, Señor, te pedimos de manera especial que tú te muevas en nuestra vida, Señor, que hoy nos hables directamente a nuestro corazón, que hoy podamos recibir de tu palabra, que hoy podamos recibir revelación en nuestro corazón, que hoy tú reafirmes en nuestra vida nuestra identidad, Señor. Hoy te pedimos que en esta noche alejes de nosotros toda distracción. En el nombre de Jesús declaramos que nada en este momento nos va a distraer, que nos vamos a concentrar plenamente hoy en tu palabra, Señor, y gracias porque no estamos aquí por casualidad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces el día de hoy vamos a hablar de una situación que se ha venido comentando a lo largo de estos meses aquí en la iglesia, se ha venido predicando, y es algo que muy tristemente negociamos, perdemos o dejamos a un lado. Y hoy es importante que podamos volver porque considero yo que es la base de muchos de los principios básicos del cristianismo, que considero que es lo que da inicio a todo lo que podemos conocer en la Biblia, da inicio a que tengamos una relación con el Señor, da inicio a que podamos tener tiempos de oración, de alabanza, etc. Y vamos a hablar de la identidad. Y como ustedes saben, a mí me encanta antes de cualquier cosa, pues entrar a definir la palabra, definir qué es lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué dice el diccionario de la identidad? Se define como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Entonces aquí ya vamos empezando con cierta información importante que es necesario que tengamos aquí presentes para lo que vamos a hablar el día de hoy. Aquellos rasgos que nos caracterizan y nos diferencian de las demás personas.
¿Cómo vemos estos ejemplos en la vida real? Por ejemplo, a los que les gusta el deporte, saben que los equipos tienen unos colores, unos escudos, de pronto tienen unas frases que los diferencian de uno a otro. Y eso es lo que los hace distintivos. En un partido de fútbol, por ejemplo, 11 contra 11, 11 tienen un color, los otros 11 tienen otro, cada uno tiene sus distintivos, sus hinchadas, tienen sus escudos, etc. Y hace que esos sean propios de estas personas. Identidad. Por ejemplo, esta semana que pasó, Dios me dio la oportunidad de hacer algo que hace años, cuando llevo años, hace más de 10 años no hacía, y es un anhelo mío. Ustedes saben que a mí me encanta el fútbol, y el Señor me dio la oportunidad de volver al estadio después de más de 10 años. Entonces, ¿qué aprovechamos? Aprovechamos un 2-1 que había el jueves, que jugó América contra Chico, y me fui con mi cuñado a ver el partido. Obviamente, los que van al estadio, indistintamente del equipo, ustedes saben lo que se siente antes de entrar a un estadio, ¿cierto? ¿Qué hay antes de un estadio? Toda la gente afuera, están poniendo ya la música, los tambores, empiezan como a hacer los cánticos normal. ¿Qué identidad, qué hay ahí? Todos tienen un mismo sentido, y es que apoyar a ese equipo. ¿Eso qué les da? Identidad. En ese escenario, su identidad, ¿qué es? Parte de ese equipo, alentar a ese equipo, estar en las buenas y en las malas, y disfrutar de un evento, ¿cierto? En lo espiritual es algo similar. Nosotros en lo espiritual, cuando hacemos un acto puntual, recibimos una distinción. Cuando nosotros recibimos al Señor en Juan 1:12, nosotros tenemos una nueva identidad. ¿Y cuál es la identidad? Vamos a leer Juan 1:12. Este es un versículo que todos ya deberían de saberse. Que yo creo que es un versículo que todos deberían de memorizar, guardar en su corazón, porque es lo que los va a diferenciar a ustedes de las demás personas. Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, iglesia, nos quedamos, volvamos, nos quedamos la mitad. Juan 1:12, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Se nos dio qué? Pregúntale al que está al lado, ¿se nos dio qué? Se nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos y creemos en Jesús, somos hechos nuevos. Adquirimos un nuevo ropaje, dice la palabra, y adquirimos una nueva identidad. ¿Amén? Ya con esto yo creo que podemos terminar la prédica. Es muy sencillo el mensaje. Identidad. Pero es que hoy en día, y lo vemos desde hace, bueno, se viene viendo desde hace mucho tiempo, pero más que hoy en día, el tema de la identidad es algo que se negocia. Es algo que se ataca. Es algo que se busca que la otra persona obvie o pase por alto para que otra persona tercero meta una identidad que no es en la persona. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en lo que hoy en día se consume. Cuando ustedes hoy en día prenden un televisor, Netflix, serie, lo que sea, hoy en día, ¿qué es lo que nos están vendiendo en las redes sociales y en la televisión? ¿Algo que suma nuestra identidad o algo que va en contra de nuestra identidad? Y lo tenemos palpable. Hace unos cuantos años eso no era algo que se tocase, porque la gente no sabía, y de saberlo no me meto ahí porque no quiero generar perjuicio. Pero hoy en día se nos metió en todos lados, y es la ideología de género. Y es algo que tenemos que tocar. Sí, está trillado, sí es cierto, pero por algo hay que tocar ese tema constantemente, porque eso es algo que permea desde los más chiquitos en el colegio, los planes lectores. Papás, por favor, revisen planes lectores, no permitan que sus hijos consuman ese tipo de cosas. Hasta en los trabajos ya estamos viendo todo el tema de ideología de género. Ustedes no me han preguntado, pero yo les comento, yo soy abogado, y en mi profesión, con todo el tema de los desarrollos jurisprudenciales de las cortes, ya han metido inclusive en las licencias, cuando una mujer va a tener un hijo, tiene una licencia que se llama licencia de maternidad. Imaginen una licencia de maternidad en un hombre. Naturalmente es imposible, pero las están concediendo. O sea que ya miren hasta dónde está llegando el tema de la ideología de género. ¿Y eso por qué afecta o por qué genera toda esta situación? Porque las personas estamos perdiendo la identidad. Porque estamos perdiendo el rumbo de lo esencial, porque damos por hecho lo esencial, que ya ni lo tocamos, ni lo observamos, ni lo volteamos a cuidar, porque ya es esencial, y se nos olvida muchas veces volver a los inicios. Miren al que está al lado con una mirada juzgadora, mírenlo feo, mírenlo rayado, eso, mírenlo como si se le hubiera atravesado en el carro. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, se nos olvida esa identidad y actuamos por fuera de la voluntad del Señor.
Muchas veces nosotros en nuestra propia ignorancia, y lo dice el versículo inicial, que por nuestra ignorancia que nos domina y la dureza de nuestros corazones, nos desviamos del mensaje. Y nos podemos volver piedra de tropiezo para las personas que están al lado. Uno que cree que es la solución o que hace parte de la solución, que viene aquí a dar de pronto un mensaje de oportunidad de levantar a la otra persona, muchas veces por nuestra propia arrogancia nos volvemos piedra de tropiezo. Pero les tengo buenas noticias. Dios nos perdona todos los días. Ahora vuelva a mirar a la persona que está a su derecha y pélele el diente, sonríale. Eso. ¿Qué es más bonito, la mirada juzgadora o la mirada feliz? Es importante que podamos entender esto de asumir nuestra nueva identidad, porque nuestra nueva identidad, como les dije al principio, va a ser ese rutero que les va a permitir a ustedes tomar decisiones. Va a ser esa forma en que ustedes, frente a una decisión, frente a una circunstancia difícil, eso es lo que tiene que marcarles a ustedes el tomar una decisión. ¿Por qué? Porque en los eventos difíciles, cuando nosotros estamos en situaciones muy complicadas, ahí es donde uno la piensa dos veces. Uno está mal de plata y ve plata por ahí, ¿uno qué piensa? Más de uno se rió, de aquí los estoy viendo. Más de uno la pensó, tumbis, ¿no? Eso afecta, o sea, si nosotros hacemos esos actos, obviamente estamos yendo en contra de nuestra identidad. Estamos yendo en contra de lo que Dios ha dicho de nosotros. Pero las circunstancias muchas veces nos llevan a pensar en esas situaciones. ¿Y qué es lo más triste de nosotros los cristianos? Que todavía tenemos en nuestro subconsciente el pecamos y rezamos y empatamos. Borrón y cuenta nueva. Porque como asumimos que ya somos hijos de Dios y no volteamos a ver otra vez lo esencial, entonces no, pues ya me equivoco, rezo y listo, borrón y cuenta nueva. ¿Cierto? Pues no, el hecho de que seamos hijos de Dios y que hayamos heredado lo que el Señor nos ha dado, no significa que tengamos licencia para hacer las cosas mal. No significa que nosotros estemos obviando la esencia y yendo en contra de hacer cosas inclusive malas, solamente pensando de que, bueno, oro, rezo y listo, no pasa absolutamente nada. Cuando nosotros hacemos las cosas a conciencia, obviamente puede haber un arrepentimiento después. Cuando uno hace algo y uno dice, la embarré, uno va al Señor y se arrodilla y le pide perdón y se arrepiente. Pero cuando eso se nos vuelve una costumbre, cuando eso se nos vuelve algo cíclico, créanme que van a haber consecuencias. Por más de que ustedes se hayan hecho ese arrepentimiento, van a haber consecuencias. Y es algo que es importante que tengamos en cuenta. Hace unas semanas atrás, o esta misma semana, estaba en tendencia una noticia, no sé si ustedes la vieron, de una supuesta nueva pandemia de VIH. No sé si leyeron. Bueno, yo me puse a chismosear esa noticia y pues se hizo una alerta mundial de que se estaban haciendo muchos contagios de VIH. Y obviamente pues el estudio o la noticia la estaba dando un medio colombiano, entonces obviamente entró a hacer el análisis en Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? Entonces se hace un estudio de que en Colombia desde del 2023 al 2024 en temas de VIH-Sida aumentó un 12.25% la tasa de contagios. ¿Qué significa eso? Que no hay orden. Que pasar de 165.000 casos aproximadamente a más de 185.000 casos en una edad aproximada entre los 23 y 35 años, que nos da a entender, iglesia, que en las cosas esenciales como es guardarse, no hay orden. Entonces, van ustedes, en este aspecto tan fundamental que es el dato curioso que siempre les traigo también, van ustedes, se equivocan, se acuestan con alguien, no lo conocen a esta persona o de conocerla no saben su historia, se equivocaron, van y le piden perdón al Señor, pero está la consecuencia de un posible contagio. Y muchas veces Dios inclusive permite esas cosas para que ustedes aprendan la importancia de algo tan sencillo como es guardarse. ¿Amén? Listo. Para los líderes y siervos que están acá y en general toda la iglesia, nuestra identidad no se forja con solo venir a la iglesia y ya, porque si no nos volvemos domingueros. ¿Conocen el término dominguero? ¿Son domingueros? Esperemos que no. Vienen los miércoles a estos servicios y ya, y piensan que por solo hacer esos hechos o esos actos de venir un miércoles, venir un domingo, ya tengo una relación con el Señor y listo. Entran acá, somos cristianos, aleluya, le cantamos al Señor, salimos y no se les olvidó el mensaje. Y pasa, créanme, pasa. Entonces,
se nos ha vuelto costumbre creer que con solo venir al servicio ya estamos bien. Al liderazgo se le ha vuelto costumbre, o puede volvérsele costumbre, que venir a servir al Señor es garantía de conexión o comunidad con el Señor. Y los que somos siervos en este lugar saben que si aún sirviendo descuidamos la parte elemental, ¿qué va a pasar? Nada. Servimos de manera automática. O otro ejemplo, que es lo que hacen muchas personas que piensan que con solo abrir en su casa la Biblia, Salmo 23, toda su casa está protegida. Yo les pregunto, ¿eso es así? ¿Eso es así? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para protegernos espiritualmente, para cubrirnos con la sangre del Señor y para que nuestro hogar esté sano? Abriendo la Biblia en el Salmo 23, viniendo cada los domingos y los miércoles y ya. La iglesia a ustedes les da herramientas, no solo los domingos, no solo los miércoles, tenemos los cursos de ADN, tenemos el IBLI, pero eso son herramientas para que ustedes puedan apropiarse de lo que el Señor les ha dicho. ¿Con qué finalidad? Con que puedan dar la buena batalla, para que cuando venga la tentación sepan resistirla, cuando haya alguna decisión que vayan a tomar, sepan cómo tomarla. Esto no es automático, iglesia. Recibimos y tenemos muchas cosas por gracia, sí, casi todo lo que tenemos es por gracia. Pero el Señor demanda compromiso, demanda intimidad. Y la única forma de tener intimidad es buscándolo. Y por eso digo que lo que les estoy diciendo para mí es lo más importante, lo más esencial, porque todo esto nace de entender tu identidad como hijo de Dios. No ceder, iglesia, no ceder a lo que está pasando a tu alrededor por encajar. No ceder a las presiones. No ceder a de pronto la tentación de que plata mal parqueada entonces es mía, porque en eso es donde está la diferencia, en entender tu identidad, en que si vas a tomar mañana una decisión de un trabajo nuevo, cambiar de trabajo o hacer alguna acción, saber que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad mayor que las demás personas, porque somos luz. Entonces, si ustedes siendo luz no se apropian de su identidad y van tomando decisiones a mansalva como caiga sin orar, y después pasa algo malo, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? Esta prédica, para los que les encanta anotar, y espero que sean todos, porque esa es la nueva identidad de los cristianos, anotar juiciosamente, se llama siendo y haciendo. Y los dos puntos vamos a empezar a abordarlos, porque vamos a ir de lo esencial a lo práctico. Vamos a hablar primero de nosotros para después llevarlo a un ámbito más del día a día. ¿Listo? Entonces vamos al primer punto que se llama siendo. Y vayan buscando 1 Samuel 2:27 y la dejan ahí guardadita. Este punto va a tener, o vamos a abordar algo en lo siguiente, es el ser. Apretaron esto fuerte. Vamos a hablar del ser, ¿sí? Pero no algo tan filosófico, algo más práctico y a la luz de la palabra. Vamos a poner ejemplos de personas que no entendieron su ser o su llamado o su identidad y sencillamente pues hicieron las cosas mal. Tenemos varios ejemplos, pero yo me quiero centrar en dos en particular. El primer ejemplo vamos a hablar del profeta Elí y de su familia. Profeta Elí, como ustedes saben, ¿quién sabe quién es el profeta Elí? Ay, terrible, iglesia, que leer palabra. Profeta Elí, ¿nadie? ¿A la una? ¿A la dos? Bueno. Ay, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, profeta Elí era un profeta en el Antiguo Testamento, claro está, que era el encargado de la administración del tabernáculo. Aquí en varias prédicas se les ha explicado cómo funciona el tabernáculo, cuál era la finalidad del tabernáculo. El pastor una vez les hizo un gráfico mostrando cada una de las partes del tabernáculo y su importancia. Este profeta Elí con su familia de sacerdotes, eran levitas, eran los encargados de la administración del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde habitaba la presencia del Señor. Ese era el lugar santo que solo entraba esta tribu de las 12 tribus, donde recibían las ofrendas para hacer los sacrificios al Señor en agradecimiento y en expiación de los pecados. Esa era la finalidad del tabernáculo a grandes rasgos. Entonces ya empezamos a ver que estas personas tenían que por lo menos tener una conducta intachable. Eran las personas que abogaban por el pueblo de Israel ante el Señor. O sea, una persona
mala no debería estar en esa posición, ¿cierto? Es lo más correcto y lógico. Sin embargo, no entra en este caso. Porque si nosotros leemos la palabra nos dice que el profeta Ali, principalmente sus dos hijos, Ofni y Finés, eran unas chanditas. Si ustedes lo leen, a ustedes les da hasta piedra con esta gente. Y pues en toda esa situación suceden varias cosas que lo vamos a ver más adelante. Y estas personas se caracterizan por algo, porque no eran justos. No eran personas de pronto de admirar, eran personas corruptas. Lo que había corrupto en ese momento y ellos. Entonces, ellos no entendieron lo que tenían que hacer. No entendieron y no asumieron su papel, no entendieron su rol. Y si nos vamos a 1 Samuel 2:27, ¿ya llegaron? ¿Qué dice el título? Puso serio esto, cójanse duro. El ángel del Señor se le acerca al profeta Elí y le hace una profecía sobre su familia. Y ya lo vamos a ver más adelante. Estos levitas, si nosotros nos vamos un poquito más para atrás, nos vamos a dar cuenta que vienen desde Moisés y Aarón, que a través de la descendencia de Aarón es que se establecen los sacerdotes del templo. Y siempre se ha dicho que tienen que ser una conducta intachable, tienen que ser justos, en fin. Y acá es una frase para que ustedes tengan muy en cuenta y se la graben. Tu cargo o tu rol no te garantiza intimidad con Dios. Depende de la comunión que tengas con Él. Amén. Vamos a 1 Samuel 2:29, que está más adelantico, y lo vamos a leer de la siguiente forma. Dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? Porque honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas en mi pueblo de Israel. Entonces acá estamos en un concurso de Masterchef. Entonces vamos a preparar un plato desastroso. Entonces ya tenemos dos ingredientes. Elí, que si ustedes ven la historia, era un padre que hacía la vista gorda de lo que hacían sus hijos, no le ponían cuidado. Cada vez que los recriminaban, él decía: no, eso es imposible, mis hijos no. Menos mal aquí no pasa eso, ¿cierto? Y van dos iglesias, pero bueno. Y tenemos a Ofni y Finés, que no actuaron conforme a su mandato, a su rol de sacerdotes, y hacían las cosas mal. Entonces ya tenemos una combinación mal. ¿Cómo termina esta historia, iglesia? Les cuento, si quieren la leen más adelante. La historia termina en que los filisteos estaban asediando al pueblo de Israel. En una batalla los israelitas se enfrentan, pierden la batalla y mueren aproximadamente 4,000 hombres. Ellos, ante su angustia, ante su desconformidad de la decisión de lo que pasó en la batalla, toman una decisión. ¿Qué hacen? Cogen el arca del pacto y se la llevan al campo de batalla. ¿Con qué finalidad? Con que el Señor esté con ellos en medio de la guerra. Entonces, ¿qué estaban haciendo con el arca del pacto? Lo estaban usando como un amuleto. Y obviamente los sacerdotes tenían que acompañarlos en eso, porque los sacerdotes eran los únicos que podían tocar el arca del pacto. ¿Cuál fue el resultado? ¿Ganaron? Entonces sí leen, bien. Perdieron. En esa guerra perdieron aproximadamente 30,000 hombres y se robaron el arca del pacto. ¿Qué estamos viendo ahí? Que al no entender su identidad y al no entender su rol, se estaban haciendo las cosas por hacerse. Y para esa época el arca del pacto, el arca de la alianza, era lo más importante que tenían los israelitas. Y la perdieron. Imaginen usted tener algo que ha luchado durante años y por una mala decisión se la quita en un día. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Feliz? Mal. Pero el tema aquí es entender qué pasó, y el entender qué pasó es que ellos no estaban acorde a lo que el Señor estaba pidiendo de ellos. Estaban haciendo las cosas cada uno por su lado. ¿Y cuál fue el resultado? Perder esa bendición. Pero tengo otro ejemplo, porque ese ejemplo de pronto estaba más enmarcado dentro de una relación de pronto de la iglesia eclesial, ¿no? Personas que están dentro de la iglesia sirviendo, personas que están con su vocación 100% en la iglesia, de pronto podríamos enmarcarlo en la parte del servicio, y ustedes pueden decir: pues yo no sirvo en la iglesia, entonces a mí no me aplica, pero sí le aplica. En Hechos 5, ya nos vamos al otro lado de la Biblia, se nos introduce la historia de Ananías y Zafira. Este Ananías no es el Ananías que le recobró la vista a Pablo, es otro Ananías.
Y de pronto nos podemos identificar más con él porque era una persona pues que no tenía de pronto ese rol dentro de la iglesia, no era una persona, no era un sacerdote, no era una persona que tenía un estatus, entonces de pronto no, más del común. Entonces dice Hechos 5 del 1 al 2. Un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Miremos la parte B del versículo. Se quedó con parte del dinero y el resto a disposición, lo puso a disposición de los apóstoles. Esta persona, nadie la obligó, tomó la decisión de darle una ofrenda a todo lo que estaba sucediendo con los discípulos como parte de su ministerio y se comprometió a dar el 100% de esa venta. Esa era su donación, esa era su ofrenda al ministerio. Sin embargo, dice que en complicidad con su esposa se quedaron con una parte de ese dinero y entregaron el 100%. Falta de identidad. Falta de identidad porque no están entendiendo, en este caso no entendió ni Ananías ni Zafira, que lo que estaban dando, lo que estaban ofrendando, no era algo material para unas personas mortales. Estaba dando algo a Dios. Le estaba entregando algo al Señor. Y le estaba robando al Señor. ¿Dónde vemos esos ejemplos? Yo he escuchado, esa historia de pronto se repite o es similar. De pronto cuando el rey Saúl desobedece al Señor, que lo manda a acabar con sus enemigos y se quedan con un botín. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Y qué pasó después de que se quedó con ese botín? El Señor lo rechazó y perdió esa unción. Pero también suena como cuando las personas no obedecen a Dios y el Señor les ha pedido dar algo y no lo dan al 100% y no lo dan de manera íntegra. Y eso nos aplica a todos nosotros. Porque el Señor ha sido muy claro en su palabra y yo oro para que se lo revele a ustedes. Voy a hacer una pequeña paréntesis con el tema del diezmo y es que muchas personas no diezman el diezmo, que es el 10%. Diezman lo que les sobra. Y ahí también estamos en desorden. Dejo hasta ahí. Vamos entonces a Hechos 3:5 para ver qué fue lo que sucedió. Porque hasta ahí llevamos el hecho de que del 100% de la venta se quedó con una parte. Póngalo usted, no sé, el 20%, como por poner una cifra. Y dice Hechos 5:3 al 5. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Nos has mentido a los hombres, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que estaban, de todos los que entraron, se enteraron de lo sucedido. Eso mismo le sucedió a la esposa. Versículos más adelante le confrontan a la esposa, unas 3 horas creo que dice la palabra. Ella dijo que habían entregado todo, pasó exactamente lo mismo que le pasó a Ananías. Aquí hago vuelvo un poquito a la historia con el tema de Elí, que no les conté, me queda a mitad del chisme. Y es que cuando perdieron la guerra, obviamente los sacerdotes Ofni y Finés mueren en manos de los filisteos, y cuando le dicen eso a su papá Elí, literalmente se cayó y se murió. ¿Listo? Entonces, en estos 2 eventos que tenemos de conclusión, son 2 eventos totalmente diferentes. En el primero estábamos hablando de personas que tenían un rol, una posición importante, una jerarquía. En el otro estamos hablando de personas más comunes, pero hay un mismo punto que es importante que tengamos hoy en cuenta y es esa identidad. Ambos casos hicieron algo malo. En ambos casos se les olvidó lo que eran para hacer algo que no debían. ¿Y cuál fue la misma conclusión? La muerte. ¿Qué podemos hacer entonces con este silogismo? El desobedecer a Dios por nuestra falta de identidad conlleva la muerte. Quizás no muerte terrenal, como quizás sí la muerte terrenal. Entonces es importante que algo tan básico como es lo que somos, el ser, la identidad, podamos apreciarla. Porque nosotros no podemos ir caminando felizmente y campantemente que somos cristianos, pero actuamos totalmente diferente a lo que deberíamos de ser.
Y es importante porque nosotros estamos acá para traer luz, como ya les había dicho. Entonces, algo tan pequeño o un detalle tan minúsculo como es la identidad, sí ya nos vamos dando cuenta que tiene decisiones trascendentales en nuestra vida. Amén. Volvamos a la parte inicial, al versículo inicial, a Efesios 4, 17 al 19. Se los leo rápidamente. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, esos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Es importante que podamos entender el rol que el Señor nos ha dado. Es importante entender que cuando recibimos al Señor, cuando declaramos que el Señor es nuestro Salvador y somos parte de la familia del Señor, nuestra conducta no puede seguir siendo la misma. Estamos expuestos a situaciones de presión que de pronto nos conllevan a tomar una mala decisión, sí, y más nosotros, porque el Señor busca que nosotros caigamos, porque al Señor no le gusta que estemos en orden con el Señor, al Satanás, perdón, no le gusta que estemos en orden con Dios. Entonces va a buscar miles de engaños para que ustedes crean que lo que es malo es bueno y empiecen a hacer eso bueno que en realidad es malo, son trabalenguas, pero es cierto, y empezamos a desviarnos poco a poco. Entonces empezamos a tomar decisiones que no tienen que ser de la empresa. Entonces de pronto mentimos en algún informe, de pronto maquillamos algún informe, porque es que si decimos la verdad, vea, adiós trabajo. O sencillamente algo tan sencillo como de pronto es un semáforo, entonces no hacemos caso a la señal y nos la pasamos. Y puede que traiga decisiones difíciles, porque se nos olvida que somos cristianos. Y se nos olvida que Dios nos ha encomendado algo mucho más grande. El que tenga oídos para oír. Vamos al segundo punto. El segundo punto se llama haciendo. ¿Sí? Haciendo. Una vez entendido lo que acabamos de hablar del ser, de lo que somos, de lo que Dios ha dicho de nosotros, no lo que nos ha dicho el de al lado, de lo que en realidad somos, hay que ponerlo en práctica. Ejemplos en la Biblia de personas que han tenido una identidad berraca, los hay. Voy a hacer una lista. Voy a tener en uno, pero voy a hacer una lista. Enoc, Abraham, José, Moisés, Josué, David, Job, Daniel, Pedro, Pablo, entre muchos. Todos hemos escuchado alguno de estos nombres, ¿cierto? Yo me voy a quedar en uno en especial, porque el Señor es muy bonito y nos da siempre unidad, y es Daniel. ¿Quiénes vinieron el domingo? ¿En la mañana? Que ni más en la mañana. El pastor Walter habló de Daniel. Y yo me voy a quedar con un fragmento de lo que el pastor habló con Daniel. De Daniel, no, porque con Daniel no puede hablar. Y el día que hable con Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel. Los que vinieron el domingo la tienen más fresquita aún, ¿cierto? Un pelado, joven, chévere, bacán, que fue deportado, estuvo cautiverio en Babilonia. Se destacó por su sabiduría, capacidad administrativa y fidelidad a Dios. Todos saben que Daniel siempre estuvo en contravía de lo que le obligaban a hacer. Le decían que tenía que adorar a Pepito Pérez, él decía no. Tenía que comer tal cosa, él decía no. Y obviamente esas decisiones los llevaron a unas consecuencias. La más conocida, pues entró a la fosa de los leones. ¿Y qué le pasó? Nada. Porque se mantuvo firme. Tenemos unas características de Daniel, que se las nombro rápidamente. Fue dotado de dominio propio, fue sabio, fue valiente, fue un hombre de oración, oraba 3 veces al día. Nosotros a duras penas oramos una vez y a la carrera. ¿O quién ora 3 veces al día? Fielmente. Mañana, almuerzo y comida. Y ya, en la comida, ¿cierto? Oramos por los alimentos y ya. Esa oración no sirve. Bueno, sí sirve, obviamente, pero lo que dice Daniel es que oraba constantemente con el Señor 3 veces al día. Y no creo que hayan sido oraciones de 5 minutos de Señor, guárdame que voy saliendo, chao. Él se mantuvo firme en sus decisiones. Y eso conllevó a unas situaciones en que lo presionaban para que soltara esa identidad. Porque a él le decían, tienes que adorar a X Dios. No. ¿Vas a comer tal cosa? No. Y lo presionaban hasta el punto de que cualquier otra persona tranquilamente pueda dar su brazo a torcer. Tenemos el ejemplo de Pedro cuando le dijeron, él acompañaba a Jesús, y Pedro lo negó 3 veces.
Lo presionaron tanto que se le olvidó quién era y qué era y para qué el Señor lo había llamado. Entonces el pastor terminó la prédica con 5 de Daniel. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces vamos a proyectar el cuadrito de las 5 de Daniel. Entonces tenemos decisión. Tomó la mejor decisión entre todas las opciones. Lo obligaban a tomar otras cosas. Le decía, no, firmen lo que soy. Determinación. Para que la decisión valga, Daniel tomó una determinación y mantener la decisión a pesar de las circunstancias. Tuvo disciplina. Daniel dijo no a todo aquello que iba en contra de su identidad. Tuvo un deseo que fue el motor de sus sueños para tener la mejor visión de las cosas y tuvo una dependencia plenamente en el Señor. Si nosotros miramos esto, vemos una persona que estuvo fielmente parado en la raya en lo que él era. Amén. Y no dio el brazo a torcer. A pesar de que lo metieron en una fosa con el león. ¿Usted ha ido al zoológico? Esos manes mantienen dormidos los leones, pero cuando se paran, uno ve esa... ¿Le han visto las patas a esos manes? Son gigantes. O sea, yo tengo un gato y me da miedo las paticas del gato. Imagínense un león que es como 20 veces más grande y estuvo enfrente de ellos y no titubeó. Porque él sabía claramente que no le iba a pasar nada, porque él sabía claramente quién era su Dios. Amén. Vamos a coger otro ejemplo en el Nuevo Testamento y es las bienaventuranzas de Jesús. Aquí también el pastor Walter una vez nos predicó sobre las bienaventuranzas. Y la palabra dice, cuando ustedes leen Mateo 5, que decían, ustedes han oído ¿qué? Pero Jesús nos dice ¿qué? Entonces, hay algo muy importante para tener en cuenta. El mundo nos dice algo, pero Jesús ha dicho otra cosa. ¿Qué decisión o qué opinión van a tomar ustedes en cuenta? La de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad. Si perdemos de vista nuestra identidad, nos vamos a alejar en lo que Jesús dijo y nos vamos a pegar en lo que el mundo dice. ¿Y eso qué significa? Que el Señor nos manda a ser diferentes. Hay un autor del libro Desafío a Servir que se llama Charles Swindoll, que dice, su enseñanza única, hablando de Jesús y las bienaventuranzas, traspasó la fachada de la religión como un filoso cuchillo caliente mantequilla. Y Jesús nos mandó a tener identidad de sus palabras, identidad de sus enseñanzas, identidad de lo que somos, de lo que Él ha hecho en nosotros. Iglesia, si ustedes están pasando por una situación complicada, van a tener que aferrarse a lo que Jesús ha dicho de ustedes. Porque si ustedes no se aferran de lo que Jesús dice, ¿qué decisión van a tomar? Bueno, van a tomar una decisión. ¿Esa decisión va a estar soportada en algo eterno o va a ser una decisión circunstancial por las emociones? Si es la segunda opción, no les va a ir muy bien a un corto o mediano plazo. Porque esas decisiones emocionales solo van a solucionar con pañitos de agua caliente eso que están pasando. Pero si ustedes quieren tomar decisiones radicales en su vida, la única opción es que ustedes tengan identidad en Cristo. Porque cuando ustedes tienen identidad en Cristo, sus decisiones van a estar basadas en la emoción o en la palabra. En el deber ser es en la palabra. Obviamente estamos en un proceso, no es fácil. Las emociones nos ganan. Las circunstancias pueden ser muy difíciles. Y de pronto por salvarnos, nosotros mismos tomamos decisiones incorrectas. Pero la invitación es, iglesia, que sean firmes así como Daniel fue firme. Que sean firmes así como todas esas personas que yo nombré fueron firmes a pesar de sus circunstancias. Y aquí terminamos con Efesios 4, 20 al 24, que es la continuidad del versículo inicial, que por tiempo se los voy a leer. Dice, no fue esta la enseñanza que ustedes reciben acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, lo cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Cuando recibimos a Dios, recibimos un nuevo ropaje, una nueva identidad. Las decisiones que ustedes estaban tomando antes de entrar por esa puerta, por eso les digo que no es casualidad que ustedes estén acá. Las decisiones que ustedes tomaban antes de entrar por esa puerta, por la carrera 48,
ya no las pueden seguir tomando si eran decisiones que estaban lejos de esto. Si ustedes quieren ver cambios en su vida, esto tiene que ser el fundamento de sus vidas. Si ustedes quieren ver cómo sus matrimonios, los que están aquí casados, quieren un matrimonio fuerte, un matrimonio firme, un matrimonio estable, eso tiene que estar en medio de ustedes. Si ustedes tienen un trabajo que no les gusta, esto les va a ayudar a que les guste ese trabajo y ser fieles en lo poco para que el Señor los ponga en lo más. Este es el fundamento que tiene que tener para nuestra vida. Aquí está nuestra identidad, iglesia. Pero si no la abrimos, o si solo está abierta en el Salmo 23, no vamos a tener identidad. Entonces vamos a seguir patinando en lo mismo, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, porque vamos a rezar después de haber pecado, ¿y qué? Empatamos. ¿Quieren cambios en su vida, iglesia? ¿Quieren crecer? ¿Quieren que el Señor los ponga en más? Sean fieles en lo poco. Y lo fieles en lo poco es tener su identidad bien guardadita, bien reservada en su corazón, bien apropiada en su corazón. Entender la importancia, algo tan básico como es no tener miedo de decir que somos cristianos. O ustedes en su trabajo le dicen que no son cristianos o ni siquiera tocan el tema. Porque si por ahí empezamos, de que en nuestros trabajos ni siquiera saben que somos cristianos, y cuando se toca el tema nos quedamos callados para no generar polémica, por ahí estamos empezando mal, porque se están negando a ustedes mismos su identidad. Por eso es importante que seamos firmes en decir soy cristiano, y que ese cristiano que es el ser lo pongamos en práctica, que podamos ser justos, que podamos ayudar a las personas que tenemos al lado, que no seamos la piedra de tropiezo de las demás personas. Asumir nuestro rol, asumir nuestro cargo, lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en las familias, rápidamente, esposos. ¿Quiénes son los esposos aquí? ¿Quiénes están casados? No veo anillos. No veo anillos. Esposos, comprender que su rol principal es ser proveedor, sí, pero no solo es ser proveedor de la casa. Ustedes son el pastor de la casa. Quieren un matrimonio, una familia fuerte, firme y entregada al Señor, son los primeros que tienen que hacerlo. Acá se les ha enseñado ser los primeros en levantarse y los últimos en acostarse. Ser los que lleven la punta de lanza en la edificación de su hogar. Si no lo hacen, no esperen cambios en su casa. Esposas, ¿dónde están las esposas? No veo anillos. Esposas, y los están negando. Uy. Ustedes, el mundo hoy en día les han ofrecido otras cosas. Les han ofrecido empoderamiento, les han ofrecido que son capaces de todo, y sí, lo son. O sea, mis respetos. Un hombre le da una gripe y 3 semanas en la cama, una mujer le da gripe al día siguiente, está como no hubiera pasado nada. Les han dado, el mundo les ha ofrecido muchas cosas que muchas veces también atentan contra su diseño original. Como esposas, y lo dice la palabra, amen a sus esposos, respétenlo, hónrenlo, estén pendientes de él, atiéndalo. Ustedes son la ayuda idónea. Si solamente nos vamos a creer el cuento de que ustedes son empoderadas y descuidan la parte esencial, no esperen matrimonios felices, no esperen hijos apegados a la palabra del Señor, porque todo empieza en casa, todo empieza en lo que ven los hijos ven de sus padres. Hijos, ¿dónde están los hijos? Y están negando los papás, los Timoteos de por allá. Uy, esos peores. Identidad también es entender a todos los que son hijos, no solo los jóvenes, sino todos los que pues, todavía tenemos nuestros padres. Es entender que honrar a nuestros padres es parte de nuestra identidad. Y es muy triste ver cómo hijos de cualquier edad desprecian a sus padres. Y a los hijos, si quieren bendiciones, tienen que honrar a sus padres. Pero no busquemos la bendición, busquemos al hacedor de esa bendición, que es Dios. Y ahí vamos a poder entender desde el núcleo familiar cómo una familia va a crecer y cómo una familia va a estar más sólida, con algo tan básico como es la identidad. Trabajadores, aquí todos creo que son trabajadores, y los que no, sigan orando para que Dios les consiga un trabajo. Tienen que tener identidad en sus roles, en sus funciones dentro de sus empresas. No mientan, a pesar de que los vayan a regañar, no mientan, porque el Señor siempre va a cuidar a las personas que son justas. Y si ustedes, por salvarse del paso, por salir del paso de alguna situación, mienten,
no espere que Dios le dé aquello que tanto anhela en su trabajo. ¿Quieren promoción? Tienen que hacerse parte de ese proceso. ¿Quieren un trabajo mejor porque el de ahorita lo odian, lo detestan y cada lunes es, uy, qué porquería, tengo que madrugar? Hasta el momento que ustedes entiendan la identidad de amar lo que tienen y de ser mayordomos y tener contentamiento, hasta que no llegue eso en sus vidas, no va a haber cambios y van a seguir amargándose la situación. Iglesia, yo los invito en esta noche a que oremos, darle gracias al Señor por este mensaje. Yo sé que algo les habrá quedado y espero que les sirva para lo que se les venga más adelante en sus vidas. Amado Padre Celestial, Señor, hoy queremos darte gracias en esta preciosa noche por habernos dado este privilegio tan enorme de poder estar aquí en casa recibiendo tu palabra, Señor. Oramos en esta preciosa noche pidiéndote que lo que hoy tú nos hablaste al corazón, Señor, llegue de verdad a nuestro corazón, lo podamos entender, lo podamos comprender, lo podamos apropiar, podamos saber qué es lo que tú quieres para nosotros, pero por encima de eso entender que somos hijos tuyos y que tú nos has dado una nueva identidad. Y que indistintamente, Señor, de la situación que estemos pasando, buena, mala, tengamos una salud débil o alguna situación financiera compleja o algún problema con algún familiar, entender que hoy tú nos has dado una invitación a creer nuevamente en ti, porque somos hijos tuyos. Y esa herencia es nuestra identidad. Y por ser nuestra identidad, hoy queremos caminar como tú nos pides que caminemos. Hoy queremos ser aquella luz que se enciende en lo alto de una montaña e ilumina todo. Esa es nuestra identidad, Señor, ser luz. Nuestra identidad, Señor, la recibimos cuando te recibimos a ti. Y si de pronto hemos tenido algún conflicto contigo, Señor, en esta noche quiero reconciliarme contigo. En esta noche quiero nuevamente recibir ese perdón tuyo, que sabemos que tú nos perdonas, pero queremos pedírtelo, Señor. Que nos perdones cuando no hemos asumido nuestra identidad y hemos tenido un muy mal ejemplo, un muy mal testimonio. Pedirte perdón, Señor, cuando te hemos negado en nuestros círculos solamente por encajar, solamente para evitar que nos juzguen o solamente para evitar inconvenientes. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos hecho la vista gorda como el profeta Elí y no hemos visto aquellos actos nuestros que hieren a las demás personas y que nos hemos vuelto piedra de tropiezo por nuestro propio orgullo y por nuestra propia inmadurez. Señor, hoy te pedimos perdón cuando hemos tomado decisiones que sabemos que no van conforme a tu palabra, cuando hemos engañado, cuando hemos mentido, cuando hemos lastimado, cuando hemos ultrajado, cuando hemos señalado. Hoy te pedimos perdón, Señor, y en esta preciosa noche queremos nuevamente recibir tu bendición. Hoy queremos levantar nuestra voz. Iglesia, levante su voz. Conéctate con el Señor, iglesia. Pídele que en este momento examine tu corazón, aquellas áreas de tu vida que no le has entregado y que sigues actuando por tu propia cuenta. Es ahí, iglesia, donde tenemos que asumir nuestra identidad. Señor, examina nuestros corazones, Señor. Examina aquella área, Señor, donde no hemos soltado, Señor, nuestra ignorancia, donde no hemos soltado nuestra petulancia, donde no hemos soltado, Señor, nuestro orgullo, Señor. Queremos, Señor, recibir nuevamente, Señor, la luz tuya, Señor. Queremos recibir tu identidad, Señor. Somos limitados muchas veces, Señor, quizás imperfectos en muchas cosas, pero aún así, Señor, tú nos has aceptado, tú nos has perdonado y tú nos has amado, Señor. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú, gran Rey, me aceptes así? Encontraste mi perdición, me encontraste, Señor, y diste tu amor por mí. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has levantado y en esta noche has revivido en nuestro corazón, reavivado en nuestro corazón, dado en nacimiento nuevamente en nuestro corazón esa identidad que nos caracteriza. Te damos gracias, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hola, si escuchaste esta prédica y fue de bendición para tu vida,
Te esperamos el próximo domingo. Dios te bendiga. No te olvides marcar like en las redes sociales. Chao.